La mano de María se detuvo a medio camino de la cafetera cuando la voz de Héctor irrumpió en el parloteo matutino de la cafetería como una cuchilla a través de la seda. ¿Crees que eres intocable, verdad, pequeña mesera? Todo el restaurante quedó en silencio. Incluso el cocinero dejó de voltear los panqueques. Ella había estado bromeando con el hombre más peligroso de la Ciudad de México durante 6 meses. Bromas juguetonas, miradas furtivas, coqueteos inofensivos. Pero algo en su tono hoy era diferente, mortíferamente serio. Se giró lentamente, el corazón latiéndole con fuerza contra las costillas. Héctor Romano estaba sentado en su cabina habitual de la esquina, pero hoy no estaba solo. 3 hombres con trajes caros lo flanqueaban, sus ojos escaneando la habitación como depredadores, su oscura mirada fija en la suya, y por primera vez desde que había empezado a trabajar en la cafetería El Buen Sabor, María sintió miedo. «Ven aquí», dijo suavemente, pero su voz se extendió por la habitación como una orden de un rey. Sus pies se movieron antes de que su cerebro pudiera protestar. Mientras se acercaba a su mesa, Héctor se inclinó hacia adelante, sus labios apenas a 1 centímetro de su oído. «Regla número 1, María», susurró, su aliento cálido contra su piel. «Nunca molestes a un hombre que es dueño de toda esta ciudad, a menos que estés preparada para las consecuencias». ¿Qué consecuencias podría enfrentar una simple mesera del jefe de la mafia más poderoso de la Ciudad de México? Esta historia apenas comienza a desarrollarse, y cada giro te dejará sin aliento. Únete a nuestra comunidad de amantes de las historias dando clic en el botón de suscribirse. Estamos muy cerca de alcanzar los 5,000 suscriptores, y tu apoyo significa mucho. Deja un comentario haciéndonos saber desde dónde nos escuchas, y sumerjámonos juntos en el peligroso mundo de María. 3 horas antes, María se había reído. El turno de la mañana en El Buen Sabor era su favorito, antes de la hora pico del almuerzo, antes del caos, cuando realmente podía respirar entre pedidos. Su segundo trabajo en la tienda de artículos de arte no comenzaba hasta las 3 p.m., dándole unas preciosas horas de normalidad. «La mesa 6 quiere tocino extra», gritó Jaime desde que la cocina, deslizando el plato por el mostrador. María lo tomó con facilidad practicada, balanceando 3 platos en su brazo izquierdo mientras servía café con el derecho. 6 meses de dobles turnos la habían convertido en una maestra de la eficiencia. Había trabajado 2 empleos desde que se graduó de la escuela de arte, no porque alguien estuviera enfermo o muriendo, sino porque los sueños eran caros. Su pequeño estudio se llenaba lentamente con sus pinturas, paisajes urbanos de la Ciudad de México, retratos de clientes de la cafetería de altas horas de la noche, piezas abstractas que capturaban la soledad de trabajar hasta la medianoche todos los días. Algún día tendría su propia galería. Algún día no olería a grasa de tocino y pozos de café. «Buenos días, hermosa», llegó esa voz familiar desde la cabina 7. María no necesitaba mirar para saber quién era. Héctor Romano había estado viniendo a El Buen Sabor todos los martes y viernes durante 6 meses, siempre pidiendo café negro y tostadas de trigo, siempre dejando una propina de 1,000 pesos que Jaime la hacía compartir con el personal de la cocina, siempre llamándola hermosa. «Buenos días, guapo», le devolvió con una sonrisa, dejando su café. Se había convertido en su rutina un coqueteo inofensivo que hacía sus turnos más interesantes. «Déjame adivinar, café negro y tostadas de trigo. Me conoces demasiado bien». Los ojos oscuros de Héctor se arrugaron en las esquinas cuando sonrió. Era increíblemente atractivo de una manera que debería haber sido ilegal. Mandíbula afilada, trajes perfectamente a medida incluso a las 7 y manos que parecían poder acunar el rostro de una mujer o romper el cuello de un hombre con igual destreza. María no tenía idea de quién era realmente. Para ella, Héctor era simplemente otro cliente que daba buenas propinas y la hacía reír. Nunca había notado la forma en que otros clientes apartaban rápidamente la mirada cuando él entraba, o cómo las manos de Jaime temblaban ligeramente cuando Héctor pagaba su cuenta. «¿Otra vez trabajando hasta tarde anoche?», preguntó Héctor,
estudiándole el rostro con una intensidad que hizo que el estómago de María se estremeciera. Hasta el cierre en la tienda de arte y luego pintando hasta las 13 a.m., admitió María, rellenándole el café. Dormir está sobrevalorado de todos modos. ¿Arte? Sus cejas se alzaron con genuino interés. ¿Qué tipo? Nada elegante, solo la Ciudad de México, la forma en que se ve cuando la mayoría de la gente está dormida. Se encogió de hombros, de repente cohibida. Probablemente aburrido para alguien como tú. Alguien como yo, ya sabes, un empresario exitoso, un traje caro, probablemente dueño de la mitad de los edificios que pinto. Ella hizo un gesto hacia su impecable apariencia. Probablemente compras arte. No lo haces. La risa de Héctor fue rica y cálida. Te sorprendería lo que hago, María. La forma en que dijo su nombre hizo que su pulso se acelerara. Ella nunca le había dicho su nombre. Estaba bordado en su uniforme, pero la mayoría de los clientes nunca se molestaban en leerlo. Bueno, señor Misterio, bromeó sacando su bloc de pedidos. ¿Qué va a hacer hoy? En realidad, Héctor se puso de pie abruptamente, arrojando un billete de 1,000 pesos sobre la mesa. Tengo que irme. Algo acaba de surgir. Estaba a medio camino de la puerta cuando María gritó. Oye, ni siquiera tocaste tu café. Héctor se detuvo, con la mano en el picaporte. Cuando se giró, su expresión era diferente, más dura, más seria. Algunas cosas son más importantes que el café. Hermosa. Después de que él se fue, María se quedó mirando la taza intacta y el billete de 1,000 pesos. En 6 meses, Héctor nunca se había ido sin terminar su café. Algo en su repentina partida se sentía ominoso, como una tormenta que se avecinaba en el horizonte. A las 2:47 p.m., mientras María colgaba su delantal, Jaime salió de su oficina, pálido. María, necesitamos hablar. ¿Qué pasa? Ella nunca había visto al rudo ex marino tan afectado. Ese cliente tuyo, Héctor, ¿sabes quién es? ¿Algún empresario? ¿Por qué? Jaime se pasó una mano por su cabello entrecano. Ese es Héctor Romano, como de la familia Romano, como el tipo que dirige todas las operaciones de juego, extorsión y robos de alto nivel desde aquí hasta la frontera con Estados Unidos. Las palabras golpearon a María como agua helada. ¿Qué? Es el jefe de la mafia de la Ciudad de México, chica, y por alguna razón ha estado viniendo aquí 2 veces por semana durante 6 meses solo para verte. María se dejó caer en un taburete, sus piernas de repente inestables. Todas esas mañanas de bromas juguetonas, todas esas veces que lo había llamado guapo, bromeado sobre sus gustos caros. Jaime, no tenía idea. Te juro que... Sé que no. Pero ahora sus hombres están haciendo preguntas sobre ti, sobre tu horario, tu dirección, tu segundo trabajo. La voz de Jaime era sombría. Cualquier juego que ustedes dos hayan estado jugando se acaba de poner serio. El teléfono de María vibró. Número desconocido. Hermosa, necesitamos hablar esta noche. 8:00 p.m. Los Olivos en la calle Reforma. Ven sola. H. Sus manos temblaban mientras le mostraba el mensaje a Jaime. Su rostro se puso blanco. Dios mío, María, eso no es una petición. El restaurante Los Olivos era el tipo de lugar que María solo había visto en películas. Candelabros de cristal, manteles blancos, camareros con esmoquín y precios que podían alimentar a una familia durante una semana. Se paró en la acera a las 7:58 p.m., vistiendo su único vestido y sintiéndose completamente fuera del lugar. La anfitriona la miró y estaba a punto de hablar cuando apareció un hombre con un traje oscuro. Señorita Sánchez, el señor Romano la está esperando. María lo siguió a través del restaurante, muy consciente de las miradas de otros comensales. Pasaron el comedor principal, un área privada más pequeña, y a través de una puerta marcada solo personal. El pasillo más allá estaba tenuemente iluminado, revestido con pinturas al óleo de paisajes italianos. El hombre se detuvo ante una pesada puerta de madera. «Está adentro». La mano de María tembló mientras alcanzaba el picaporte. Al otro lado había un comedor privado con una sola mesa puesta para dos. Héctor estaba de espaldas a ella,
mirando por una ventana que daba al río de la Piedad. «Viniste», dijo sin girarse. «¿Tuve elección?» Ahora se giró, y María contuvo el aliento. Incluso en la cafetería, Héctor había sido guapo. Pero aquí, en su elemento, era devastador. Su traje era azul medianoche, perfectamente ajustado a sus anchos hombros. Una delgada cadena de oro brillaba en su garganta, y ella vislumbró un tatuaje que desaparecía bajo su cuello. Siempre hay una elección, María. De eso quería hablarte. Jaime me dijo quién eres. ¿Y qué te dijo el buen Jaime? Héctor se acercó a la mesa, sacándole una silla. María permaneció de pie. Que eres peligroso, que debería mantenerme alejada de ti. Jaime es un hombre inteligente. Deberías escucharlo. Los ojos de Héctor nunca abandonaron su rostro. Pero estás aquí de todos modos. Dijiste que necesitábamos hablar, así que habla. La sonrisa de Héctor era afilada. Hace 6 meses, entré a esa cafetería planeando comprar el edificio. Jaime estaba con 3 meses de atraso en el alquiler, a punto de perderlo todo. Iba a derribarlo, construir condominios. El corazón de María se hundió. El buen sabor era más que su trabajo. Era un hogar para media docena de empleados que habían trabajado allí durante años. Pero entonces te vi, continuó Héctor, discutiendo con un cliente sobre su pedido. Eras tan feroz, tan apasionada por un plato de huevos revueltos y papas fritas, y me di cuenta de que ya no quería comprar el edificio. Quería volver a verte. Entonces, ¿has estado jugando conmigo durante 6 meses? No. La voz de Héctor era dura. He estado tratando de mantenerme alejado de ti durante 6 meses. ¿Sabes cómo es mi mundo, María? La gente muere por mirarme mal. Mis rivales usan cualquier cosa, cualquiera que me importe como palanca. La palabra importar la golpeó como un golpe físico. Cada martes y viernes me decía que sería la última vez. Solo café y conversación con una mujer que me trataba como un hombre normal en lugar de un monstruo. Héctor se acercó y María pudo oler su colonia, cara, intoxicante. Pero luego sonreías o reías o me llamabas guapo y olvidaba todas las razones por las que debía mantenerme alejado. ¿Por qué me dices es esto? Porque esta mañana alguien nos tomó fotos juntos. Fotos de ti riendo, tocando mi mano cuando serviste mi café. Al mediodía, esas fotos estaban siendo mostradas a mis enemigos. La sangre de María se heló. ¿Qué significa eso? Significa que saben que me importas, y en mi mundo, eso te convierte en un objetivo. La mandíbula de Héctor se apretó. Hay 3 familias tratando de invadir mi territorio. Usarán cualquier cosa para lastimarme, incluyendo una mesera inocente que nunca pidió ser parte de esto. Entonces nos detenemos. Dejaré la cafetería, buscaré otro trabajo al otro lado de la ciudad. Es demasiado tarde para eso. La voz de Héctor era suave, pero definitiva. Ya saben quién eres, dónde vives, dónde trabajas. Huir solo te hará parecer culpable de algo. María se hundió en la silla que él había sacado. Sus piernas ya no podían sostenerla. ¿Qué estás diciendo? Héctor se arrodilló junto a su silla, poniéndose a la altura de sus quejos. Tan cerca, ella podía ver destellos dorados en sus ojos oscuros, la delgada cicatriz a lo largo de su sien izquierda. Estoy diciendo que puedo protegerte, pero significa quedarte cerca de mí, muy cerca. ¿Como una prisionera? Como alguien precioso a quien me niego a permitir que alguien dañe. La intensidad en su voz la hizo estremecerse. ¿Y si digo que no? La expresión de Héctor se oscureció. Entonces te seguiré protegiendo, pero desde la distancia, y esa distancia podría no ser suficiente para mantenerte a salvo. Antes de que María pudiera responder, el teléfono de Héctor sonó. Él lo miró y su rostro se puso lívido. Tenemos que irnos ahora. ¿Qué pasa? Héctor ya se estaba moviendo, poniéndola de pie. Alguien acaba de incendiar tu edificio de apartamentos. El viaje al vecindario de María fue un borrón de sirenas y luces intermitentes. La camioneta negra de Héctor se movía por el tráfico como agua, conducida por un hombre que solo hablaba en un auricular Bluetooth. En el asiento del pasajero, María vio cómo su mundo desaparecía a través de un cristal a prueba de balas. 8 unidades destruidas, pero sin víctimas, informó el conductor.
Los bomberos dicen que comenzó en el edificio de al lado. Pero la voz de Héctor era peligrosamente tranquila. Testigos vieron a dos hombres saliendo de la escena justo antes de que comenzaran las llamas. Hombres con trajes caros. El edificio de apartamentos de María se alzaba como un esqueleto quemado contra el cielo nocturno. Camiones de bomberos lo rodeaban. Sus mangueras aún rociaban agua sobre los restos humeantes. Su estudio, la unidad de la esquina del tercer piso, había desaparecido por completo. 6 años de pinturas, su caballete, las joyas de su abuela, todo. «Lo siento», dijo Héctor en voz baja. María no podía hablar. Vio a un bombero salir del edificio llevando lo que parecían los restos derretidos de su cafetera, la cafetera que había ahorrado durante 3 semanas para comprar. «La familia de los Pérez», continuó Héctor, su voz como hielo. «Quisieron enviar un mensaje». «¿Quemaron un edificio entero para enviarte un mensaje?» «No, quemaron tu edificio para lastimarme». La distinción la golpeó como un puñetazo en el estómago. Esto no se trataba de ella en absoluto, era solo daño colateral en una guerra que ella no entendía. «Quiero verlo», susurró. «Héctor, quiero ver lo que queda». Héctor asintió a su conductor, quien habló de nuevo por su auricular. En minutos, un jefe de bomberos se acercó a su vehículo. Dinero cambió de manos, las reglas se doblaron. Los pies de María crujieron sobre vidrios rotos mientras subía las escaleras dañadas. El pasillo olía a humo y productos químicos. Su puerta colgaba de sus bisagras, y más allá había devastación. Su caballete era un marco de metal retorcido. Sus lienzos eran cenizas. La esquina donde había guardado sus pinturas terminadas era un agujero ennegrecido en el suelo. Pero de alguna manera, increíblemente, una pintura había sobrevivido. Un pequeño lienzo que había estado apoyado detrás de su cómoda. Estaba chamuscado en los bordes, pero la imagen estaba intacta. La Ciudad de México al amanecer, pintada desde su escalera de incendios en una de esas noches de insomnio. «Es hermoso», dijo Héctor a sus espaldas. Ella había olvidado que él estaba allí. «Es todo lo que me queda». «No, no lo es». Héctor se acercó, con cuidado, evitando los escombros. «Tienes tu talento, tus manos que crearon esto, tus ojos que vieron algo que valía la pena preservar. El fuego no puede quitarte eso». María se volvió para mirarlo. Este hombre que era tanto su protección como su destrucción. «¿Por qué simplemente no te mantuviste alejado? ¿Por qué no me dejaste en paz?» El control de Héctor se rompió por primera vez en toda la noche. «Porque lo intenté durante 6 meses, lo intenté». ¿Sabes lo que se siente conocer a alguien que te hace querer ser un hombre mejor? Alguien que te mira y ve a Héctor, no a Héctor Romano. «No sé nada de ti, realmente no». «Entonces déjame decirte». Héctor se acercó, el cristal crujiendo bajo sus caros zapatos. «Mi padre murió baleado cuando yo tenía 16 años. Mi madre murió de un ataque al corazón en su funeral. He sido responsable del sustento de 300 hombres desde que tenía 17 años. No he dormido una noche completa en 15 años, porque alguien siempre está tratando de matarme». Su voz era cruda, honesta. «Soy dueño de restaurantes y compañías navieras y constructoras, la mayoría legítimas. Empleo a la mitad de la gente de este vecindario, pero también manejo apuestas y presto dinero. Y a veces, cuando la gente amenaza a mi familia o a mi negocio, los hago desaparecer». María debería haber estado aterrorizada. En cambio, se encontró acercándose. «Nunca conocí a nadie que me hiciera querer dejarlo todo», continuó Héctor, «hasta que entré a El Buen Sabor y te vi defender el honor de Jaime por una queja de un cliente. María, sé lo que te estoy pidiendo, sé que no es justo, pero necesito que entiendas. Si te quedas conmigo, te protegeré con todo lo que tengo. Si te vas», hizo un gesto hacia el apartamento destruido, «no puedo protegerte a distancia. Ya no». Antes de que ella pudiera responder, su teléfono sonó. La conversación fue breve, conducida en un rápido italiano. Cuando colgó, su expresión era sombría. «¿Y ahora qué?», preguntó María. «Los Pérez acaban de hacer su siguiente movimiento. Han puesto una recompensa por ti.
$50,000 a cualquiera que les traiga pruebas de que estás muerta. Las palabras la golpearon como agua helada. ¿Muerta? Quieren asegurarse de que entienda que preocuparme por alguien me hace débil. Están equivocados. Los ojos de Héctor estaban negros de rabia, pero están a punto de descubrir lo peligroso que es amenazar lo que es mío. La posesividad en su voz debería haberla asustado. En cambio, la hizo sentir más segura que en toda la noche. ¿Qué hacemos? Desaparecemos por un tiempo. Déjame manejar a los Pérez. Héctor extendió su mano. Pero necesito que confíes en mí. María miró su mano extendida, luego las ruinas de su antigua vida. Todo lo que había construido había desaparecido, todo excepto este hombre que había entrado en su mundo y lo había cambiado todo. Ella tomó su mano y sintió cómo su destino se sellaba con el calor de sus dedos alrededor de los suyos. ¿A dónde vamos? La sonrisa de Héctor era afilada y protectora. A un lugar donde nunca te encontrarán. A un lugar donde puedo mantenerte a salvo mientras termino esta guerra. La casa de seguridad de Héctor era un penthouse con vista al lago de Chapultepec, 30 pisos por encima de la ciudad y protegida por una seguridad que hacía que un búnker militar pareciera un juego de niños. Las ventanas de piso a techo ofrecían una vista panorámica de la Ciudad de México, mientras que en el interior todo estaba diseñado tanto para el lujo como para la defensa. Cristal a prueba de balas, puertas de acero reforzado y rutas de escape que María ni siquiera podía identificar. La cocina está completamente surtida, explicó Héctor, colocando cuidadosamente su pintura rescatada sobre la encimera de mármol. Hay un estudio de arte en el ala sur. Lo preparé mientras estábamos en tu edificio. María lo miró fijamente. ¿Preparaste un estudio de arte cuándo? Hace 3 meses. He estado preparando este lugar para ti desde el momento en que me di cuenta de que no podía mantenerme alejado. La admisión flotaba entre ellos como una confesión. Durante 3 meses, Héctor había estado planeando este momento, esperándolo y temiéndolo a partes iguales. Muéstrame, susurró ella. El estudio la dejó sin aliento. Ventanas orientadas al norte para una luz perfecta, caballetes profesionales, más materiales de arte de los que había tenido en toda su vida. Lienzos de todos los tamaños alineaban una pared. La otra sostenía pinceles, pinturas, carboncillos, todo lo que un artista podría soñar. Héctor, esto es... Ella se volvió para encontrarlo observándola con una expresión de nerviosa esperanza. Esto es increíble. Dijiste que pintabas la Ciudad de México de noche. Quería que pudieras pintarla también de día. María se acercó a las ventanas, mirando la ciudad que se extendía abajo. Desde esa altura, la Ciudad de México parecía una pintura en sí misma. Patrones geométricos de luz y sombra. El lago que se extendía hasta el horizonte como seda azul. ¿Por qué?, preguntó en voz baja. ¿Por qué tanto problema para una mesera que apenas conoces? Porque te conozco. Héctor se puso a su lado, lo suficientemente cerca como para que ella sintiera el calor que irradiaba su cuerpo. Sé que trabajas 2 empleos para comprar pintura en lugar de ropa. Sé que le das propina al ayudante de autobús de Jaime de tu propio bolsillo cuando los clientes no le dan. Sé que pintas hasta las 3 am, porque es entonces cuando la ciudad te muestra sus secretos. Cada palabra la golpeó como una revelación. Él había estado observando, aprendiendo, preocupándose más de lo que ella nunca se había dado cuenta. Sé que tomas el camino largo a casa desde la cafetería porque te gusta la forma en que la luz golpea los edificios en el Paseo de la Reforma. Sé que pides café extra solo para tener una excusa para hablar con los veteranos sin hogar que se sientan afuera de El Buen Sabor. Me has estado observando. Te he estado protegiendo. Hay una diferencia. Héctor se volvió para mirarla completamente. ¿Sabes cuántas veces alguien intentó asaltarte de camino a casa después de tu turno nocturno? 7. Nunca se acercaron porque mis hombres siempre estuvieron allí. Los ojos de María se abrieron de par en par. ¿Tus hombres? ¿Creíste que era una coincidencia que cada vez que algún borracho se ponía agresivo en la cafetería, Jaime aparecía mágicamente? ¿O que tu casero de repente dejó de acosarte por el alquiler atrasado?
Las piezas encajaban, creando una imagen que la emocionaba y la aterrorizaba. ¿Cuánto tiempo llevas protegiéndome? ¿Desde la segunda semana que empezaste en el Buen Sabor? ¿Desde la noche que te seguí a casa y te vi darle el dinero de tu cena a esa madre con 3 hijos? La confesión de Héctor fue dicha con naturalidad, pero María podía escuchar la emoción debajo de su exterior controlado. «Podrías tener a cualquier mujer de la Ciudad de México», dijo ella. «¿Por qué yo? Porque cualquier otra mujer querría a Héctor Romano. El poder, el dinero, el miedo que inspiro. Tú querías a Héctor, solo a Héctor». Su voz se suavizó. «¿Sabes lo que eso vale para un hombre como yo?» Antes de que pudiera responder, las alarmas comenzaron a sonar por todo el penthouse. Luces rojas parpadearon y las persianas metálicas comenzaron a descender sobre las ventanas. Héctor se transformó instantáneamente. Todo negocio y enfoque mortal. «Quédate aquí. No te muevas de esta habitación». «¿Qué pasa?» Héctor ya se estaba moviendo, sacando una pistola de una funda oculta. Los Pérez nos encontraron más rápido de lo que esperaba. «Héctor, espera». Pero él ya se había ido, desapareciendo por la puerta del estudio. Las persianas metálicas se cerraron con un clang definitivo, dejando a María atrapada en la habitación oscura. Durante 20 minutos no escuchó nada más que los latidos de su propio corazón y el sonido distante de los ascensores. Luego vinieron los disparos, crujidos agudos que parecían resonar por todo el edificio. Se pegó a la pared interior, agarrando un pincel como si de alguna manera pudiera protegerla. Los disparos cesaron bruscamente, dejando un silencio que era de alguna manera peor que el ruido. Luego las luces se apagaron por completo. El teléfono de María no tenía señal. La puerta del estudio estaba cerrada con llave desde afuera. Estaba atrapada 30 pisos por encima de la Ciudad de México, sin saber si Héctor estaba vivo o muerto. Se dejó caer al suelo en la oscuridad. Y por primera vez desde que comenzó esta pesadilla, lloró, no por su apartamento o sus pinturas o su antigua vida, sino por el hombre que había arriesgado todo para protegerla. El hombre del que ahora se daba cuenta de que podría estar enamorándose. Un suave sonido de rascado la hizo congelarse. Alguien estaba en la puerta del estudio. «María», la voz de Héctor, pero tensa, herida. «Estoy aquí». Corrió hacia la puerta, presionando sus manos contra el metal. «¿Estás bien?» «Estoy vivo, eso es lo que importa». Las cerraduras se abrieron con una serie de clics. «Aléjate». La puerta se abrió para revelar a Héctor, su camisa rasgada y manchada de sangre, su rostro sombrío. Pero estaba de pie. Estaba entero. Y sus ojos encontraron los suyos inmediatamente. «¿Se acabó?», susurró ella. «Por ahora». Héctor la atrajo hacia él y ella pudo sentirlo temblar de alivio o adrenalina, o ambos. «Pero no podemos quedarnos aquí. Ahora saben de este lugar. ¿A dónde iremos?» Los brazos de Héctor la rodearon con más fuerza, a un lugar donde nunca pensarían buscar, a un lugar donde pueda terminar esta guerra de una vez por todas. Su voz conllevaba una promesa que la hizo estremecerse. Esto no había terminado. Esto apenas comenzaba. El almacén en el sur parecía abandonado desde afuera. Ventanas rotas, paredes manchadas de óxido, maleza creciendo a través del cemento agrietado. Por dentro era un mundo completamente diferente. Los hombres de Héctor habían transformado el espacio en un centro de mando, completo con monitores de vigilancia, armas y suficiente tecnología para dirigir una pequeña operación militar. «Bienvenidos a donde todo comenzó», dijo Héctor, guiando a María a través del laberinto de equipos. «Mi padre compró este lugar en 1987. He estado planeando el fin de la familia de los Pérez desde esta habitación durante 3 años». María observó las pantallas que mostraban imágenes de toda la Ciudad de México. Restaurantes, hoteles, astilleros, lugares que ahora se daba cuenta de que eran parte del imperio de Héctor. «Hace 3 años mataron a mi primo Marco por una disputa de juego. Le dispararon frente a su hija de 5 años». La voz de Héctor era glacial. «He sido paciente, construyendo un caso, reuniendo pruebas, pero cruzaron una línea cuando te atacaron a ti». En la pantalla central,
María reconoció los restos carbonizados de su edificio de apartamentos. Viéndolo desde ese ángulo, rodeado de otras cámaras, se dio cuenta del alcance de lo que Héctor estaba enfrentando. Esto no se trataba solo de ella, se trataba del control de toda una ciudad. Héctor, necesito decirte algo. Había estado cargando con el peso de eso desde que dejaron el penthouse. No valgo una guerra. Él dejó de caminar, volviéndose para mirarla con una expresión de incredulidad. ¿Qué acabas de decir? ¿Me escuchaste? No soy nadie especial. Una camarera con 2 trabajos y grandes sueños. ¿Vas a hacer que maten gente por alguien que...? Las manos de Héctor ahuecaron su rostro, interrumpiendo sus palabras. Para ahí. Pero no. Sus pulgares trazaron sus pómulos con una dulzura infinita. ¿Quieres saber cuánto vales? Vales cada riesgo que he tomado. Vales cada enemigo que he hecho. Vales cada noche de insomnio que he pasado planeando mantenerte a salvo. Sus palabras fueron feroces, absolutas. ¿Crees que no eres nadie especial? Tú me hiciste creer en algo más que el poder y el miedo. Me hiciste querer construir algo en lugar de solo tomarlo. Vales todo, María. Todo. Antes de que pudiera responder, uno de sus hombres se acercó. Jefe, hay movimiento. Un convoy de los Pérez se dirige a El Buen Sabor. La expresión de Héctor se volvió mortal. ¿Cuántos? 12 vehículos. Parece que planean tomar toda la cuadra. Jaime, los otros empleados. Todos los que le importaban estaban a punto de convertirse en un objetivo por su conexión con Héctor. Tenemos que detenerlos, dijo María. Lo haremos. Héctor ya se estaba moviendo, dando órdenes en un rápido italiano. Los hombres tomaron armas, revisaron sus auriculares, se movieron con la precisión de una unidad militar. Pero tú te quedas aquí. Ni hablar. Héctor se detuvo. El peligro irradiaba de cada línea de su cuerpo. Perdón. Están atacando a personas inocentes por mi culpa. No me voy a esconder en un almacén mientras tú arriesgas tu vida para arreglar mis problemas. Estos no son tus problemas. Sí, lo son. María se acercó, igualando su intensidad con la suya. En el momento en que tomé tu mano en ese apartamento quemado, se convirtieron en mis problemas. En el momento en que elegí confiar en ti, esta también se convirtió en mi vida. Héctor la miró fijamente, y ella vio el momento en que su fachada cuidadosamente controlada se resquebrajó. No puedo perderte. Entonces no me dejes atrás, déjame ayudarte. No estás entrenada para esto. No estoy entrenada para disparar a la gente o librar guerras. Pero conozco ese vecindario mejor que nadie. Conozco cada callejón, cada entrada trasera, cada lugar donde alguien podría esconderse. María tomó sus manos entre las suyas. Déjame ser útil, Héctor. Déjame ser parte de la solución. Durante un largo momento, Héctor no dijo nada. Luego sacó su teléfono e hizo una llamada. Antonio, cambio de planes. Quiero que evacúes El Buen Sabor. Lleva a Jaime y a su personal a un lugar seguro. Hizo una pausa, escuchando. No, a todos ellos. Y Antonio, asegúrate de que sepan que esto no es culpa suya. Cuando colgó, María sintió una oleada de alivio. Gracias. No me agradezcas todavía. La sonrisa de Héctor era afilada y peligrosa. Porque ahora vamos a terminar esta guerra esta noche, permanentemente. El plan era elegante en su simplicidad. Mientras los Pérez se concentraban en la cafetería, los hombres de Héctor atacarían su verdadero objetivo, el complejo de la familia Pérez, a 20 kilómetros de la ciudad, no para iniciar una masacre, sino para presentar pruebas que encerrarían a la familia para siempre. 5 años de registros financieros, explicó Héctor, mientras sus hombres cargaban los vehículos. Prueba de blanqueo de dinero, trata de personas, asesinato por encargo. Suficiente para poner a toda la familia en una prisión federal de por vida. ¿Por qué no simplemente dárselo a la policía? Porque la policía necesita encontrarlo por sí misma en una redada que parezca completamente legítima. La sonrisa de Héctor era sombría. A veces la ley necesita un poco de ayuda para encontrar la justicia. Mientras conducían por la Ciudad de México hacia el complejo de los Pérez, María se dio cuenta de que ya no tenía miedo. Aterrorizada por la seguridad de Héctor, sí,
pero no con miedo al futuro que podrían construir juntos. Después de esta noche, dijo en voz baja, ¿qué nos pasará a nosotros? La mano de Héctor encontró la suya en la oscuridad del sub. Después de esta noche, descubriremos cómo es la normalidad. Cenas normales donde nadie intente matarnos. Mañanas de domingo en la cama, mirándote pintar sin preguntarnos si alguien va a disparar por la ventana. Sus dedos se apretaron alrededor de los suyos. Si quieres eso conmigo. La respuesta de María fue interrumpida por el sonido de sirenas a la distancia. Vehículos de la Guardia Nacional dirigiéndose al complejo de los Pérez, justo a tiempo. Está funcionando, exhaló Héctor, pero su celebración fue prematura. El teléfono de Héctor sonó y la conversación que siguió dejó su rostro como una piedra. ¿Qué? Exigió María cuando colgó. Los Pérez no estaban en su complejo, anticiparon la redada. La voz de Héctor era mortalmente tranquila. Están en el almacén, tienen a mis hombres. ¿Cuántos hombres? Todos ellos. La trampa había sido perfectamente tendida y habían caído directamente en ella. Ahora Héctor tenía que elegir entre su imperio y la mujer que amaba. Pero María ya había tomado su decisión. Conduce más rápido, le dijo el conductor. Vamos a salvarlos a todos. 2 años después, María estaba en la sala principal de la Galería Romano, observando a los amantes del arte examinar su última colección. Todas las pinturas eran de la Ciudad de México, pero no la solitaria y desesperada ciudad que había capturado en su pequeño apartamento. Esta era la Ciudad de México vista a través de los ojos de una mujer enamorada, vibrante, esperanzadora, llena de posibilidades. La artista realizará una sesión de preguntas y respuestas en 20 minutos, anunció la directora de la galería, una mujer que Héctor había contratado específicamente porque creía en el trabajo de María, no solo en su conexión con el apellido romano. Desde el otro lado de la sala, Héctor la miró y sonrió. Estaba hablando con un crítico de arte del periódico, pero su atención estaba completamente en ella. Había sido así desde la noche en que rescataron a sus hombres de la trampa de los Pérez, desde la noche en que María había demostrado que era lo suficientemente fuerte como para estar a su lado, no solo detrás de él. Los Pérez cumplían condenas de por vida en prisión federal. Los negocios legítimos de Héctor habían florecido sin la constante amenaza de guerra, y las pinturas de María finalmente habían encontrado su público. Señora Romano, se acercó nerviosamente una joven estudiante de arte. ¿Podría hablarme de esta pieza? María sonrió mirando la pintura que la chica indicaba. Mostraba a Héctor sentado en el Buen Sabor, taza de café en mano, pareciendo un cliente más. Pero si sabías cómo mirar, podías ver la protección en su postura, el amor en sus ojos. Ese es el momento en que me di cuenta, dijo María suavemente, de que algunas reglas valen la pena romperlas, y algo de amor vale la pena luchar por él. Héctor apareció a su lado, deslizando su brazo alrededor de su cintura, listo para la próxima aventura. Hermosa. María se inclinó hacia su abrazo, sintiendo el cálido y sólido cuerpo de su esposo, su protector, su compañero en todo, contigo siempre. Y así fue como una mesera de la Ciudad de México se convirtió en la reina de su propio imperio, no por miedo o poder, sino por un amor que se negaba a ser roto. Si esta historia te llegó al corazón, dale a me gusta y compártela con alguien que crea en las segundas oportunidades. Nuevas historias llegan cada semana. Hasta la próxima vez.